Sean todos bienvenidos, estamos en este segundo capítulo del podcast de fotografía. Tenemos nombre ahora, nos llamamos Negativo Creativo, así que bienvenidos. Estamos con Fernando. ¿Cómo estáis, Fernando? Bien, bien. ¿Cómo estáis, Andrew Mejía? Estamos bien. Contento porque tenemos nombre. Contento porque tenemos nombre. Costó, pero salió. Costó, pero salió y tenemos una intro muy linda también. Sí, Sí, está buena. está buena. Sí. Modestamente. Oye, ¿y por qué nos llamamos Negativo Creativo? Negativo porque hablamos, si bien hablamos de foto, pero no es de foto solamente digital. Hablamos también de nuestros procesos análogos. También hacemos fotos análogas. Y de ahí desprende el nombre negativo. Y creativo porque hablamos también de nuestros procesos creativos. Así es. Como quién nos inspira, quién nos influye en nuestra visión de la foto. Estamos, sí. Ya sé que ya estamos armados. El anterior fue un capítulo piloto, digamos. Queríamos probar esta plataforma nueva para nosotros y creemos que funcionó bastante bien. Nos sentimos cómodos haciéndolo. Así que aquí Sí, estamos ahora estoy un poquito más cómodo. ¿Estás más cómodo? Sí, el primero fue incómodo. Fue incómodo. Sí, pero seguimos en esa línea de salir Oye, de la sí. zona de confort. Sí. Nos pueden escuchar en Spotify, estamos en Apple Podcasts, estamos en YouTube también. Sí, YouTube. en YouTube. Y Pero en YouTube no eso. estamos como negativo creativo. Tienes que encontrar tu canal, Claro, mi canal, que es Fer Parra. Fer Parra. Sí. Y hablando de las redes personales, tu red de Instagram. Instagram es Fer Parra, guión bajo. No, perdón, Parra. Sí. Sí, y también queremos saludar a la Lore, que es también Sí, la la mastermind detrás de cámara, directora. Sí. De este podcast. Sí, así que y su Instagram también, si quieren ver, tiene una muy talentosa fotógrafa, es @veravesta, con B corta, veravesta, guión bajo. Yes. Y comenzamos entonces. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Vamos a hablar de hartas cosas. Vamos a hablar de cómo uno se mantiene creativo en la vida. Ah, bueno, perfecto. Sí, Partamos por eso. partamos por eso. ¿Cómo tú te mantienes creativo en la vida? ¿Cómo? Y me estás preguntando al Te estoy preguntando, Ya, directo al hueso. perfecto, directo al hueso. Yo creo que al momento de hacer fotos y un montón de situaciones, tú tienes que tener ciertas situaciones en las que tú tienes que un poco alejarte del proceso creativo mismo de la foto, digamos. Cuando tú, por ejemplo, empiezas a visualizar otros medios o otras situaciones que de alguna manera te alimentan creativamente. Es como alimentarte de las cosas que te gustan, pues, es como eso, digamos. Y tener como un filtro alrededor en tu vida con las cosas que lees, por ejemplo, qué tipo de libros, qué tipo de cine estás consumiendo, el tipo de música que te gusta, digamos. Claro. ¿Qué opinas tú al Sí, respecto? sí. Yo me mantengo creativo de la misma forma, como consumiendo las cosas que me gustan, escuchando música que me gusta. Pero también ahora, como estoy en esta etapa súper introspectiva, Ujú. también le he dado la oportunidad de escuchar cosas que no me gustan. Mm. Porque creo que a veces cuando uno escucha solo las cosas que le gustan y consume, no sé, las fotos del estilo particular que te gusta, Ujú. solito se va encasillando, ¿cachai? Y cuando uno se encasilla y esa opinión que tú tienes encasillada, después se va transformando poco a poco casi en una verdad absoluta y empiezas a caer como en un infantilismo fotográfico, ¿cachai? Sí, Entonces, de repente, de vez en cuando como que salgo de mi burbuja ¿cómo explicarlo? De las cosas que me gustan, ¿cachai? Sí. Como que trato de no quedarme solo en esa burbuja. Sí, claro, absolutamente. Sí. Igual bueno, yo una vez le escuché a una persona que decía, yo tengo una cuenta en Spotify y en los trayectos, por ejemplo, coloco una lista random. Entonces empiezo a escuchar cosas que se escapan de mi área, digamos, de lo que yo escucharía normalmente. Y eso también ayuda como a decir, ok, hay un refresco ahí que es como bien
que es como bien especial al momento de consumir contenido. Igual ahora el tema de las redes como que te abre un mundo, digamos, que antes no era muy fácil de lograr consumir. Antes, el pre-internet, por ejemplo, no sé, tú llegabas ahí con el CD de la disquería o algo como bien puntual, lo que escuchabas en la radio, pero ahora tenéis todo un mundo donde podéis decir, ok, ¿sabes qué? Esto me llama la atención o esto no me llama tanto la atención, pero va como al punto de lo que dices tú, de que Sí. quizás hay situaciones que se salen de mi área normal de consumo de contenido y que pueden ayudar de alguna manera. Sí, Sí, sí. sí. ¿Tú te acuerdas la primera vez que algo te hizo clic, por ejemplo, y te dijo, oye, ¿sabes qué? Esto me llama la atención por algo, digamos. Como la primera vez que algo me influenció, Sí, la primera vez que algo te influenció. puede ser algo de chico, no sé, Sí, po. ligado a la música. Me acuerdo que en ese tiempo estaba viviendo en el sur, ¿Mm? en Lebu. Yo soy de allá de Lebu. Oye, qué buena. ¿Ya? Y me gustaba escuchar en la radio la canción La Bamba. Ah, perfecto. Y Ya. entonces allá en la casa, mi viejo es guitarrista clásico, Ujú. entonces él tenía una guitarra y yo agarré una guitarra de palo, me acuerdo que tenía 5 cuerdas Mm. y creo que eso fue la primera cosa que Sí, recuerdo sí. que me influenció. Mm. Entonces agarraba y le pegaba a la guitarra como que yo estaba cantando La Bamba. Ah, qué buena. Sí, eso. Sí. ¿Tú? Yo tengo dos anécdotas que también me ocurrieron cuando chico, tenía como 10 años, 11 años. Estaba en la casa de un tío, me acuerdo. Y el típico tío tecnológico, digamos, y tenía una tele así como Ya. grande, po. Entonces, yo no sé, estaba como con mi juguete en esa época, jamás pensé como en ver el cine, no era un tema ni algo que yo veía constantemente. Y llego al living, me acuerdo, y estaban viendo Volver al Futuro. Esto fue como en el año 92, 93. Pero yo no llegué a ver la película completa, sino que llegué a una escena en particular que es al final, cuando el auto se levanta. Y yo nunca había visto un auto volador, y la idea de ver un auto en el aire pues, me dejó así como pensando. Dije, oye, esta cuestión es otra cosa, y era chico. Pues, esta Te cuestión, rompió el cerebro. no, era como estas situaciones y después se reafirmó incluso una situación como esta eh, epifanías que suceden en la vida, que de alguna manera te dicen, oye, ¿sabes qué? Te llama la atención algo del punto de vista audiovisual, ponte tú por algo, pero tú no te das cuenta en ese entonces qué es lo audiovisual, ¿cachai? Y tú decís, oye, esa idea a mí se me quedó marcada. Y una cuestión que, pensándolo para este podcast, yo decía, ideas para atrás, como que qué me llamaba la atención, y eso en particular me llamó mucho la atención. Y luego, no sé, pasaron unos 3 años de esa situación, y vi el Pulso de Pink Floyd, pero vi una canción en particular que se llama On the Run, que aparece ese es un concierto, digamos. Y aparece un vehículo, o sea, no un vehículo, es una persona que está en una silla de ruedas, una camilla, Ujú. y con una música que es como de tren, repetitiva detrás, y estaban en un concierto y tenían esa pantalla gigante al medio, y como que empezó a moverse como si fuese un avión, digamos. Entonces esa camilla iba caminando, y también esa mezcla audiovisual era algo que yo no había visto nunca y también, a mí me gusta en lo particular Pink Floyd, pero tampoco soy así como muy fan de la banda, Ya. pero ese concierto en particular dije, wow, esa mezcla que tenía entre audiovisual, entre audio y una historia que estaban contando, digamos, a mí me llamó la atención para hacer cosas distintas. Te marcó, Entonces, ¿o no? visualmente sí. Después, bueno, estudié diseño, y dentro de diseño me hicieron como aprender un poco sobre la historia del diseñador que le hacía las portadas a Pink Floyd, que se llama Storm Thorgerson, y sus procesos creativos eran bien interesantes al momento de generar las portadas, que no eran portadas, eran portadas más conceptuales, po, ¿cachai? Sí, Entonces, además.
Entonces había un tema de creativo detrás que excedía como la parte musical, digamos, de Pink Floyd. Y eso a mí me llamó mucho la atención y como que siempre yo la tuve como background de decir, oye, ¿sabéis que esto en particular me llamaba la atención conceptualmente? Sin entenderlo, después, muchos años después estudié diseño y eso me hizo de alguna manera pensar creativamente situaciones que ahora las puedo trasladar a la fotografía y decir, oye, ¿sabes qué? Yo conceptualmente, no sé, puedo trabajar el minimalismo, situaciones que son como más visuales, digamos. Eso te iba a preguntar. Mm, ¿Cómo llevamos toda esta influencia, todo esto que consumimos? mm, ¿Cómo somos capaces de trasladarlo al oficio que estamos haciendo? A la foto, ¿cachai? ujú. ¿Cómo tú viertes toda esa información en la foto? Lo que pasa es que siento que hay un montón de situaciones, por ejemplo, como esta en particular, que yo la vi y hice como todo el camino, digamos, hacia cómo yo la estoy expulsando visualmente. Pero desde el punto de vista, no sé, desde el punto de vista musical, por ejemplo, tú ves ritmos y tú dices, ok, tiene un ritmo determinado, ese ritmo a mí me llama la atención, me interesa, y digo, cómo yo puedo pensar que están llevando a cabo, bueno, en el caso de Pink Floyd había un concepto detrás, y cómo tú tomas esa idea, ese imaginario, y tú dices, ok, ¿sabes qué? Yo podría conceptualizar algo en, no sé, en un afiche, yo lo llevo hacia la parte gráfica, pero un afiche básicamente es tomar punto A, punto B, que son totalmente distintos, mezclarlos y al momento de mezclarlos tú tenés una idea que estás transmitiendo que hicieron una idea C, digamos, que no tiene que ver con el punto, con los puntos esenciales y tiene que ver con un poco la creatividad desde el punto de vista conceptual al momento de hacer una gráfica. Yo veo, por ejemplo, las portadas de los discos de Pink Floyd y en la gran mayoría son súper geométricas, ¿cachai? Siempre la geometría está muy presente en esas portadas. El tema del triángulo, por ejemplo, bueno, el prisma. Y siempre, jamás como que siempre tenían ellos, a pesar de ser una cuestión súper volada, tenían unas reglas que no rompían, ¿cachai? Y que tenían que ver con gráficamente cómo hace esto y cómo tú trasladas eso a la siguiente portada o a la siguiente portada, en el caso de este diseñador, po, ¿cachai? Que técnicamente, si lo trasladamos al trabajo nuestro, a mí me da la atención, me llama la atención el hecho de ser, de tener, tú dices, ya, tú tienes una foto, ponte tú, luego tienes otra foto, luego tienes otra foto, y empiezas a notar y dices, estas son las fotos de Fernando, ¿cachai? Porque em, empieza a ser notorio eso, empieza a ser notorio cuando tú empiezas a trabajar con ciertas cosas que tú dices, tú empiezas como a repetir, digamos. Claro, ¿Mm? ahí se genera una tónica. Se genera una tónica. Entonces yo creo que va por ahí. Y hay un montón de situaciones que como que te llaman la atención, digamos, ¿Y, visualmente. y todo ese proceso lo haces de forma consciente o también está ligado a la parte inconsciente? Porque en mi caso yo Mm, siento que no sé si soy consciente de cómo estoy, no sé, estoy mm, trabajando, haciendo fotos, no sé si soy consciente en ese minuto mm, ok, me llegó esta influencia y estoy mm. haciendo, encuadrando Ah, sí. esto, ¿cachai? En mi caso funciona de forma más inconsciente, como que después de estar ahí in situ haciendo la pega, Mm, llego a la casa, revelo y veo la foto y como que, sí, puede que esta foto se parece a esta influencia que tengo acá, ¿cachai? mm. ¿Cómo es tu caso? ¿Tú lo haces de forma consciente o Sí, inconsciente? O yo creo que mezclado. he sido así como una mezcla 50-50. Creo Mm. que hay situaciones que digo, oye, ¿sabes qué? A mí me gusta, por ejemplo, no sé, en el caso de las tonalidades de piel, me gusta esta tonalidad de piel, quizás la puedo trasladar a mi trabajo. Me gustan estos colores, ponte tú, y estos colores también, ¿sabes qué? Me llaman la atención, la saturación, la geometría me llama mucho la atención, entonces, no sé, yo sé que vamos a hablar de qué otras situaciones o qué otros elementos conjugan todo esto, digamos, pero no sé, yo hace unos días jugué hay un juego en PlayStation que se llama Gris y es un juego precioso y
Algo que tiene ese juego en particular que lo diseñó un artista, no un comunicador, digamos, no una persona que estaba trabajando en el tema de videojuegos, digamos. Entonces estaba sin todos los vicios que tenía ese juego en particular. Y él trabaja, al ser artista, trabajaba la geometría de una forma bien particular. Entonces, esas son situaciones que a mí me llaman mucho la atención y yo siento que me autoimpongo reglas con eso, ¿cachai? Pero al mismo tiempo me estoy generando un estilo de trabajo y eso tiene que ver más que nada con mi trabajo como comercial o que la gente reconozca como un estilo en particular. Sé que con el trabajo personal es como más libre, Claro. digamos, ¿cachai? Entonces, ahí tenéis como tiempo como para jugar, digamos, y ver otras conjugaciones, po. En el caso tuyo, ¿tú crees que es más inconsciente o más Sí, consciente? no, en mi caso es más inconsciente. Mm, Creo que no, muchas veces no me doy cuenta mm. de que estoy aplicando cierta influencia Claro. en un determinado momento, ¿cachai? Porque, por ejemplo, ya, vamos directo por ejemplo, al consumo fotográfico que tiene uno. Eh, ¿Tú cachai que hay algún fotógrafo o algún libro que te llame la atención y te ha como ayudado en estos últimos años a decir, ¿sabes qué? Quizás como que por acá esto me llama mucho la atención y digo, sin ser consciente de eso, pero que de alguna manera sientes que influenció lo que tú estás haciendo, digamos, en términos fotográficos. Ujú. Sí, igual como que paso por etapas también, Mm, como que al principio, bueno, los típicos como mm, Cartier-Bresson, estos iconos de la foto, sí, po. pero después te vais dando cuenta y te vais como, y vais conociendo más también, más gente, más fotógrafos, ¿cachai? Al principio miraba mucho para afuera, al extranjero, pero ahora estoy fijándome harto en fotógrafos chilenos. Mm, Y encontré uno que lo conocí en el Festival de Foto de Valparaíso, mm, que se llama Miguel Navarro. Y él sacó hace poco un libro, ujú, se llama Lo Prado Nocturno. Es foto 100% análoga mm, y de noche. Y su pega está increíble. Y estéticamente me gustó mucho porque es lo que busco, ¿cachai? En mi trabajo. sí. Como esa estética, esa narrativa que tienen en la foto, Mm, me gusta, ¿cachai? Y siento que mi trabajo como que va en esa línea. ya, sí, sí. Y está bueno. De Mm. hecho, en el video pueden ver, vamos a estar mostrando la fotito del Ah, libro sí, que sí. tiene para que lo vean pues, Mm. en YouTube. Hoy no sé si tienes una pregunta, porque yo tengo acá, pero Sí, yo tengo preguntas siguiendo la misma línea de los libros. mm, ¿Qué libros recomiendas para aprender foto mm. o qué libros consumes tú para alimentarte fotográficamente? Hay libros que a mí me llaman la atención. Bueno, las fotos de McCurry a mí me gustan harto. Yo encuentro que ese es como el libro ideal mío de fotos. Es Un libro que un solamente muestra imágenes más que fanboy de fanboy de McCurry. McCurry. Sí, sí, es verdad. Le hacía un queque. Ya, sí, y le cargo la VIP también. Así que sí, sí, es que su composición, a mí yo encuentro que su composición a mí es algo que me encanta, la forma en que él hace los retratos. Entonces, sí, sí, hay un fotógrafo que a mí me llama mucho la atención, es él. Y sus colores, además su paleta de colores, una belleza, sí, su edición. Pero en general, siempre soy de tener libros donde tenga imágenes de un fotógrafo que sepa mucho. Cuento que eso siempre me hace aprender visualmente. Entonces, de alguna manera, el ver fotos a mí me ayuda harto en este tema. No sé, está el tema de, bueno, el libro de Robert Frank de Americans, ponte tú, ese yo lo he visto un montón de veces, lo tengo en la casa y es un súper buen libro es un libro de un fotógrafo de calle que falleció el año pasado, creo que falleció, No, no hace lo recuerdo. un par de años más. Y, mm,
La cosa es que él de alguna manera logró tener como, echarle un vistazo a la sociedad norteamericana en los años 50, 60, ese es el de Americans. Ujú. Y viajó por todo Estados Unidos y ese era su proyecto personal, digamos, fotografiar gente en calle y en distintos estados de Estados Unidos y esto generó un panorama visual, digamos, de cómo estaba conformada la sociedad en esa época. Y es súper como impresionante ver que se refleja muy bien la sociedad norteamericana de ese tiempo. Bueno, ese libro está como referenciado de las Biblias de fotografía de calle, Sí. digamos, de la... Oye, ¿y qué libro te gustan más? ¿Los de fotógrafo con solo imágenes o cuando el fotógrafo también escribe respecto a su trabajo? Yo siempre tiendo a, y si ponen un texto, que me perdonen, pero poco los leo, Nada, dale. pero no soy malo para leer, yo leo, ¿cachai? Ya. Pero me refiero a que los libros de fotos, a mí me llama mucho la atención la fotografía y como que me quedo pegado como analizándola, digamos. Eso que me llama mucho la atención. Hay un tema donde también, si bien hay algunos fotógrafos que, de hecho, Kubrick antes de ser cineasta, él era fotógrafo, digamos, de un periódico en Estados Unidos y era muy buen fotógrafo y se nota que su composición es súper pulcra al nivel de cine. Yo siento que esos dos medios están súper como pegados y unidos. Al final el cine es una imagen en movimiento y esto está con una composición también que tiene que ayudarte como a componer o tiene que ayudarte a transmitir un mensaje de una forma en particular y técnicamente tiene que ver con lo que hacemos nosotros como fotógrafos al momento de transmitir, digamos, una imagen transmitir en esa imagen, transmitir un mensaje, ¿no? Sí. No sé qué opinas tú al Sí, no, o respecto. sea, de lo que estáis hablando, Mm, indudablemente el video y la imagen están relacionadas, o sea, el mm, cine y la foto van de la mano. Em, sí, lo que decías tú, que mm, finalmente el cine es fotos en movimiento, sí, ¿cachai? Y bueno, yo también hago video mm, y el video me ha aportado muchas cosas a mi foto y viceversa, la foto ha aportado mucho también a- al video. Creo que van de la mano. yo no tengo no tengo tan fresca esa, como yo no hago videos, pero cosas personales, pero tú estás como están con Lore en un movimiento constante Sí. de la parte cine. De hecho, es un buen ejercicio ¿Mm? que los fotógrafos de vez en cuando graben video. Ahora, con las cámaras digitales, todos pueden hacer Sí, po. video, vienen con esa opción. Es súper interesante porque al final es una foto más larga, ¿cachai? Sí. No es un cuarto o una milésima de Mm, segundo. Y eso te ayuda a comprender otro tipo de cosas, ¿cachai? Bueno, en mi caso me ayudó a ser mucho más paciente, ¿cachai? sí. Y apretar como, no sé si decir el momento decisivo, que el Mm, momento decisivo también hay todo un mito detrás de eso. De mm, hecho, entre paréntesis, Agnes Sire, que era íntima de Cartier-Bresson, mm, ha tratado a lo largo de estos años de argumentar que Cartier-Bresson no hablaba todo el tiempo del momento decisivo, ¿cachai? Como que el momento decisivo se transformó en un mito mm. de la traducción de un libro que hicieron, porque el Sí, libro de él se llamaba Image à la y Savette, me la sabes. Es una imagen a la y marcha. claro, Mm, como imágenes a la fuga. sí, Y nació este mito mm, del momento sí. decisivo. Yo me To- considero más fotógrafo del momento sí, indecisivo, indecisivo. más que decisivo, ¿cachai? Además Sí, que el momento decisivo igual es súper limitante, con todo lo mm, lindo que es, sí, pero igual es súper limitante. sí, po. Sí, po. Bueno, Cierro paréntesis, perdón. no, pero está súper interesante porque, por ejemplo, no sé, yo he escuchado a McCurry y él sí profesa el momento decisivo como su estilo fotográfico, digamos, que tiene que ver con de esas 36 fotos, había una particular que donde todo conjugaba y donde había una anatomía humana que ayudaba a que la composición estuviera como perfecta. Pero sí es súper válido lo que comentas, porque eso le baja el valor a todo lo demás, po.
Es como que, claro, el momento de decisión en términos de foto, pero ¿qué pasa con esos 35 otros cuadros? Po? Sí. Yo encuentro que eso tiene que ver igual, y es como lo bonito de la fotografía, que todo conjuga a distintas formas de pensar, ponte tú, que eso de alguna manera genera una comunidad de fotógrafos donde no todos son iguales y eso es súper valioso y sobre todo para estos tiempos, digamos. Noto que nosotros tenemos como pensamientos distintos frente a eso. Porque a mí, si bien entiendo que es valioso el camino, digamos, completo, eh, las fotos en momentos decisivos a mí me atraen visualmente. La encuentro bonitas, ¿cachai? Sí, sí, visualmente son súper lindas y Mm, llamativas. mm. Pero creo que dentro de eso lindo y de eso llamativo me parece que es un poquito limitante. Sí, po, totalmente de acuerdo. No sé en qué... nos quedamos en el paréntesis, no sé. Sí, no, yo lo cerré, tú lo, Lo- lo lo- volviste a abrir y lo cerraste. no, borré el paréntesis de cierre. Ya, estábamos Estábamos en... pegados creo que en el cine, Ah, cine, del sí. cine. Pues claro, porque estaba ahí hablando de esa conjugación donde estaba... Ah, claro, estaba recomendando hacer el ejercicio sí, de los po. que hacen fotos hagan video y los Sí, que po. hacen video hagan fotos. Mm. Yo he notado que, por ejemplo, ustedes en el tema de video también tienen tienen algo muy interesante que tiene que ver como con esa, el tiempo que se toman en contar la historia y cómo desarrollan un proceso que también tiene que ver con un proceso creativo bien profundo ahí, po. Yo encuentro que tienen ese estilo bien como marcado. Y tiene que ver con el tema creativo, además, po. Sí, el tema del estilo, no sé, últimamente como que no, como que dejé de buscar un estilo, ¿cachai? Mm, No, como que estoy más dedicado a lo que comentaba en el podcast anterior, sí, que po. hacer y hacer. Sí, po. Como que sí, al final el estilo, como que el entorno te define a ti qué estilo eres, ¿cachai? Como Mm, que, o al menos yo creo eso. Como que no estoy, lo he visto en las generaciones más chicas, como mm. que primero buscan un estilo y de ahí en adelante, ¿cachai? Ah, claro, sí. Yo como que prefiero trabajar y el estilo Que se desarrolle. claro, Mm, se da por consecuencia. sí, po. Ya, volvamos a cómo las críticas afectan el trabajo. Ah, ¿Cómo te tomáis esas críticas? depende. Es que habían críticas, por ejemplo, ya al principio, y también igual tenía que ver con la madurez. Habían situaciones que yo las recibía y me afectaban, me las tomaba muy personales, ¿cachai? Y me las tomaba personales no del punto de vista de yo molestarme mucho, sino que me las tomaba y me empezaba introspectivamente, decía, chuta, en qué fallé, ¿cachai? Pero después tú te vas dando cuenta que las críticas uno tiene que aprender a convivir con eso. Las tomo, por ejemplo, cuando noto que hay algún colega o cuando se hacen constructivamente, porque hay críticas y críticas, po, Sí. ¿cachai? Entonces, si se hace una crítica constructiva, con respeto y en un entorno de conversación, ¿cachai? Considero que siempre es bueno. Y las críticas ayudan a crecer desde el punto de vista de cuando se hacen de una forma correcta. Pero nada, lo demás, si no está aportando, si decís, oye, pero esto no es tan así, Sí, no hay no, que tomárselas no. Y en tan el caso personal. tuyo, Sí, al principio como que duelen un poco las críticas. sí, Las críticas negativas, sí, po, porque las críticas constructivas sí ayudan mucho a crecer sí, po. en lo que sea que te desempeñe, música, pintura, Ujú, lo que sea. Em, pero como va ligado con la madurez, mm, em, al principio la crítica es paralizante, pero sí, po, después que entendí que finalmente la esencia del ser humano es criticar todo sí. porque sí, ¿cachai? No, no podéis pelear con la gente que critica. No, para nada. Todo te lo Sí, van a criticar cómo grabamos este sí, podcast, qué cámara estamos sí, ocupando, que los micrófonos, sí, oye, que no hablan muy bien, sí. entonces como...
Si uno se pone a pensar sobre eso, es como que Claro, mejor uno no hace nada, pues, se queda en la casa, frente a claro. la foto, exactamente lo mismo. O sea, nosotros siempre estamos expuestos, pues, si tenemos que compartir nuestro trabajo al exterior, ponte tú, y las críticas siempre van a estar presentes, siempre. Sí, es que igual esto es súper subjetivo, pues, ¿cachai? Es un tema más complejo, pues, Tipo, la subjetividad de las cosas. sí, así es. Tenemos una pregunta que habla sobre qué tipo de cine te inspira, o es más amplia. Visualmente, Vi- qué es lo que Sí, visualmente es que te... me estoy acordando que también tengo periodos en que, no sé, me gusta mucho, no sé, las películas de acción de Ah, sí, pues. repente, como para distender un poco la mente. Mm, Pero hay veces en que me quedo pegado, no sé, con documentales de ciencia. sí, sí. Y ahora últimamente con documentales de foto. Y hace poco vi uno que aprovecho de recomendar. Ah, Está en Amazon Prime y es de Ara Goler, ah, que es ya, un ya. fotógrafo turco ¿Ya? que yo no lo conocía. Ujú, Y le llaman, no ha ujú. muerto, creo, El Ojo de Istambul. De hecho, así se El llama, documental. sí, el documental, está en Amazon Prime. Ah, qué Y buena. está re bueno, está muy, muy, muy bueno. Yo no lo cachaba en verdad. Y el tipo Mm, recorrió todo el mundo y con grandes personajes de la historia del mundo. sí. Oye, qué bacán eso de que tengas sea, te tomes la libertad, ponte tú, de visualizar, de ver contenido visual y que se salga un poco de lo que uno Sí, es hace, ¿eh? súper refrescante. Uno a veces cae en el error de quedarse solo, como hacemos fotos y te quedáis como con lo que te gusta. Sí, claro. Era lo que te repetía Sí, anteriormente, po. pues, ¿cachai? Que Mm, uno de repente se llena en esta y se va creando una burbuja mm, inconscientemente de solo las cosas que le gustan y finalmente eso te deja una opinión que no es tan así, ¿cachai? sí, No es claro. tan verdad absoluta. Sí, po. Entonces, de vez en cuando hay que romper esa Ujú, burbuja y como sí, mirar qué está pasando en otro lado, ¿cachai? sí, po, absolutamente. Sí, sí. Totalmente de Creo que acuerdo. eso igual ha ayudado, como que las redes sociales han hecho que ese tipo de burbujas se den Mm, más a menudo. Por eso estamos viendo como esta sociedad súper polarizada, ¿cachai? Que mm. súper extremista, como que no hay... No hay punto en medio. No, 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 no. no. Hace tiempo no existen puntos Sí, en medio. sí. Mm, Y en la sí, foto también se da mucho eso. sí, claro. Como que están Sí. los profesores y los Mm, que tenéis que cumplir las reglas y las reglas de sí, los tercios sí, y que, no sé, el sí, horizonte. sí. Y si yo lo pienso, o sea, yo lo veo ahora y ya está bien. Quizás él se quedó en esa etapa, también es una opinión súper válida. Pero el problema es cuando tú creís que eso es y no hay más, ¿cachai? mm, Creo que sí, ahí se genera el conflicto. sí, po. Sí, me hace sentido. Bueno, siempre nos topamos con alguien que enseñaba, ponte tú, el oficio y que de alguna manera era súper más... al final te estaba enseñando el oficio, pero al mismo tiempo te está transmitiendo su esquema mental para hacer tal cosa. Entonces, eso... pero, y uno no nota ahí esa, porque es una línea súper delgada, ¿cachai? No Mm. lo nota ahí hasta que empezáis a jugar en el medio, digamos, y empieza a notar, oye, ¿sabes qué? Por qué esto es así? No se puede quebrar, ponte tú. O sea, yo entiendo que las reglas tienes que saberlas para poder quebrarlas, pero Sí, sí, em, concuerdo con eso. sí, Primero aprendes las primero reglas aprende las y reglas, después después quiebrarlas. quiebrarlas. Sí, De sí. hecho, yo estoy en eso, po. En mi volada Ahí está. introspectiva, depre, emo. Em, para mí la foto hoy más que nunca es la expresión de una emoción. Ujú, Y por lo tanto, si yo voy a poner un ejemplo súper ridículo, pero no sé, yo veo que te estáis riendo y mm, empezáis ja, 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 decís tres ja, ja, y yo digo, ah, espérate, las reglas de mm. esta emoción risa dice que son al menos cinco ja, ja, y tú Claro, dijiste tres, sí. ¿cachai? No estáis cumpliendo las reglas. Mm, O si estáis llorando, ¿cachai? Como, ah, espérate, soltaste tres lágrimas. Las reglas sí, de po, la emoción del llanto dicen que son al menos seis. No estás sí, cumpliendo las reglas. Así de estúpido suena en mi cabeza cuando veo una foto que está capturando un momento, pero le están criticando que la regla de los tercios, que la composición sí, po, aquí. absolutamente. Encuentro que totalmente de acuerdo con eso. Siento y también está ligado con lo de las críticas, po,
¿cachai? A veces las críticas, ya, no sé, alguien puede saber y también te está criticando desde su esquema mental, ¿cachai? Claro. No digo que su esquema mental esté mal o el que el nuestro esté bien, sin embargo, no se ve la pantalla completa donde todos somos distintos, ¿cachai? Y de alguna manera hay situaciones donde se privilegia el tema emotivo, ponte Claro. tú, ¿cachai? Y no sé, si tení esta foto del nieto con el abuelo, y es la foto, ¿cachai? Y, oh, le faltó algo, no, chao, no da lo mismo, ¿cachai? Sí. Esa es la foto. Entonces, sí, po, totalmente de acuerdo. ¿Cómo logras pasar los bloqueos temporales que ocurren cuando tú estás ahí en un ejercicio creativo y decís en un momento, hoy es que no se puede? Sí, sí, los bloqueos temporales es una realidad. Y lo que yo hago, bueno, de partida el bloqueo temporal te está avisando, ya es un Mm, indicador que está ahí, que tenéis que parar, tenéis hay que que hacer. dejar lo que estáis haciendo. Sí. Y lo que yo hago es como desaturarme visualmente, Mm, ¿cachai? Como que me refugio, a mí me ayuda harto la música, entonces mm, me refugio en, no sé, en componer un pedacito de canción, un nuevo solo de guitarra, mm, o aprenderme un solo de guitarra. Como que me refugio harto en la música, ¿cachai? Y de variados estilos, como que paso del clásico hasta el rock, y eso me da, o me pongo a leer un mm. libro también, como que no tenga nada que ver con el área que me compete. No sé, un libro de cómo hablar bien. Por Sí, ejemplo, el claro. último libro que estoy leyendo es como aprende a dar un buen discurso, porque yo considero que no me expreso muy bien, me, Ujú, me- me cuesta. Creo que por lo mismo mis medios de expresión son no textuales, pues, ¿cachai? La claro. música Sí. y la foto, porque considero que me expreso mejor y me siento más cómodo en esos medios, Ujú, más que hablando o escribiendo. Y, pero por lo mismo que te mm, comentaba, de no quedarse en esa burbuja, estoy incursionando en esto, pues, haciendo un podcast que mm. nunca pensé que iba a hacer, y hablando y Sí, grabando un video. sí, claro. Sí. Pero eso tiene que ver también como de querer enfrentar los miedos, pues, ¿cachai? Que eso es parte también de liberarte de estos bloqueos temporales, Mm, ¿cachai? Por lo mismo también, ligando estos bloqueos a los proyectos personales, mm, siempre es bueno tener más de un proyecto personal, a lo menos estar trabajando, no sé, en 4 o 3 mm. proyectos, porque esto va así, pues, ¿cachai? Sí, claro. Sí. Entonces de repente un proyecto estáis bloqueado, te saltáis el siguiente proyecto, ¿cachai? Que tenía una visión más fresca. Ujú. No sé si me explico con eso. No, sí, absolutamente. Estoy de acuerdo contigo. Creo que se tiene o sea, básicamente el bloqueo es el cerebro diciéndote, oye, para un rato. Claro, es un Sí, warning, como... sí, pues, absolutamente. Igual bueno, tengo una pregunta que no está en la pauta, pero a mí me llama mucho la atención de si encontráis que hay una ligazón, digamos, desde el punto de vista creativo a cómo crecer con la música, digamos, a cómo crecer con la fotografía. Sí, en mi caso, Ujú, yo lo encuentro varias similitudes a ambos medios de expresión. De hecho, la música me ha ayudado mucho a entender la foto en ciertos aspectos, mm, como por ejemplo el tema de las etapas, ¿cachai? Que yo te claro. mencionaba también en el otro podcast. Ujú, Al principio a mí en la música igual me gustaba mucho y me impresionaba ver toda esta pirotecnia que hacían ciertos guitarristas, ¿cachai? Como de ujú, nota rápida, de todos los recursos técnicos habido y por haber. claro. Pero después ya empecé a pasar como a algo más calmado, a algo no tan ruidoso, más musical, Mm, como sí. más viejo, ¿cachai? Sí, sí, cacho. Sí. Como ser más maduro en el fondo. Mm, Y en la foto también lo mismo, pues como que pasáis del 1 a 4 y sí, después claro. que hago A fotos, mí me ¿cachai? da la impresión de que hay un triángulo de creatividad, o sea, yo me lo imagino así, y de hecho haciendo la comparación con lo que estáis comentando, que
tú vas aprendiendo y está ahí, es un embudo en realidad. Entonces, primero, no tienes tanta libertad para hacer cosas porque no tienes el medio, digamos, la plataforma no la manejaste al revés y al derecho para decir ya necesito tener más libertad para hacer lo que yo quiera y que los márgenes empiecen a desaparecer con el paso del tiempo, ¿cachai? Y decir, ah, ya, ok, ¿sabes qué? En esta foto ya tengo como la libertad de poder decir, ya, yo voy a hacer, voy a romper una regla, y lo que hablábamos hace un rato, que como que lo visualizo de esa manera, que a medida que van pasando los años, esas barreras que tienes como construidas para poder aprender, se van quebrando. Es como la vida, po, Sí, ¿cachai? po. Como cuando, no sé, estás comenzando a caminar, ponte tú, y dices, oh, está aprendiendo a caminar, está ahí moviéndote lentito porque puede pasar cualquier cosa, pero después que pasaste la etapa de caminar, ponte tú, y ya podéis correr. ¿Cachai? Entonces, y después, no sé, eso te da una libertad para hacer otras cosas, ¿cachai? Entonces, Claro, pero primero aprendiste a caminar para pero después correr, primero pues, ¿cachai? aprendiste a caminar para después correr. Sí. Sí, sí. Sí, eso hay que hacer. Muy buena. Esa es como la conclusión del capítulo todavía. No sé. No sé si tienes alguna pregunta. No, yo creo que estamos Estamos. como recordar siempre que todo lo que se habla acá, nada es la verdad absoluta, Sí, es pues, simplemente una absolutamente. Sí, pues, opinión, puntos de vista, sí. ¿cachai? Así Que, es. que quizá a alguien Sí. le pueda servir. Sí, yo encuentro que eso es súper rico. Y el hecho de que tengamos la libertad, digamos, de tener puntos de vista distintos y hablar desde la foto, desde nuestra experiencia, más que desde la parte aprendizaje duro, porque tenemos esas opiniones que aparecen de repente que de alguna manera sentimos que, no sé, a mí en lo personal, el conversar contigo me aporta mucho a mí, ¿cachai? Entonces es como una Retroalimentación. retroalimentación súper Sí, a positiva. mí me ayuda a, como a hilar la idea Sí, po. en el hablamiento. En el Sí, hablamiento. que me cuesta mucho, pero este ejercicio está bacán. Está súper bueno, Sí, sí. al principio tenía mucho miedo, pero a veces el miedo es un motor para hacer caleta de cosas, Sí, ¿cachai? po. Así es. Y Así esta es es. una de ellas, así que Sí. Así que vamos bueno, bien. lo vamos a dejar hasta acá entonces. Sí, pues, Vamos a darlas antes de que nos vayamos. Tenemos, además de tener una intro bacán musical y tener además un nombre bacán también, tenemos un Gmail. Po. Tenemos Gmail, muy estamos listos. Así bien. que sus preguntas, si quieren algún tema o quieren que conversemos de algo en particular, el Gmail es negativocreativopodcast@gmail.com. Entonces, ahí nos pueden mandar y nosotros vamos a estar recibiendo consultas, preguntas y vamos a ver qué podemos hacer en los capítulos que vienen porque tenemos varias ideas en mente, pero queremos ordenarlas y ver qué pasa con esto. Y los Instagrams, @fer_parra, @Andrés Mejías D y @veravesta_. Sí, ¿Está bien? Así está bien. sí, está bien. Sí. Eso. Nos van a encontrar en YouTube. Esto se va a subir en los próximos días. Spotify, perdón. Se va a subir. Ahora estamos en vivo. No estamos en vivo. Estamos grabando. En YouTube, Spotify, Apple Podcast y eso. Así Esas serían las que plataformas. muchas gracias y nos vemos. Muchas gracias, que estén bien. Nos vemos en el próximo capítulo. Vamos. Adiós.